A todos buenas noches, qué bueno que puede acompañarnos en este especial en donde estamos honrando la memoria del Papa Emérito Benedicto XVI y confiamos de que usted nos va a acompañar durante toda esta programación especial. Seguro nos faltarían muchas horas para poder hablar de todo lo que hizo el Papa Emérito, que hoy lo recordamos con enorme cariño. Pero ¿quién mejor que darnos algunos detalles y compartirnos alguna experiencia que su eminencia Cardenal Óscar Andrés Rodríguez? Su eminencia, me alegra saludarlo. Muchas gracias igualmente, Carlos, y felicitarles por todo este trabajo enorme de Suyapa Medios, que es, este sí es líder de veras. Su eminencia, ¿cómo conoce usted a el Cardenal Joseph Ratzinger? Bueno, como saben, él fue un profesor brillante en toda su carrera teológica. Y yo le conocí durante el Concilio Vaticano II. Yo era maestro salesiano en los colegios de Centroamérica y, claro, todo mundo hablaba del teólogo Joseph Ratzinger, que era asesor de uno de los padres conciliares, el arzobispo de Múnich. Y entonces leíamos sus obras y, claro, lo admirábamos. Pero nada más. Ya ordenado sacerdote, más profundizamos la teología a través de él, que era uno de los más destacados teólogos alemanes y de la Iglesia. Luego, ya siendo obispo, pues me tocó ir al Vaticano y pues me lo encontré, nos saludamos y nada más. Yo era pues apenas un niño, tenía 36 años y pues ese cipote dice, ¿y para qué? Pero ya entrando en el CELAM, más tuvimos reuniones y él, pues como prefecto de la doctrina de la fe, se comunicaba con nosotros en el CELAM. Pero la mayor cercanía estuvo cuando yo fui secretario general del CELAM y entonces él me llamó y me confió unas tareas. Una de ellas fue que yo diera mi opinión sobre todos los escritos del hoy santo Óscar Romero. Y era un trabajo difícil porque había mucha oposición a que se siguiera el proceso de beatificación. Y entonces me recuerdo que me entregó un mamotreto de este tamaño y me dijo, tienes que leerlo, estudiarlo, meditarlo y rezarlo, pero sin que nadie se dé cuenta. Y me tocó entonces, allá en un cuartito, me encerraba yo en la noche, a estar leyendo y leyendo y leyendo. Y después, pues claro, tenía que dar mi juicio por escrito. Posteriormente, había una colección de libros que se estaban publicando en el Brasil y también recibí el encargo de expresar mi opinión sobre esta colección. Eso fue, digamos, a nivel así, pues, de trabajo del CELAM. Pero ya, en el diálogo y en las visitas ad limina, siempre no podía faltar una visita a la Congregación de la Doctrina de la Fe. Una de las primeras cosas que yo aprendí a admirar en el cardenal Joseph Ratzinger es que nunca levantaba la voz. Aunque hubiera un problema serio, aunque hubiera una discusión sobre la mesa, jamás que él iba a dar un puñetazo en la mesa o que iba a pegar un grito. Nunca. Siempre muy comedido, muy amable, muy cercano y muy humilde. Se le veía en la plaza de San Pedro con su abrigo, su sotana negra, no llevaba ni ninguna insignia del episcopado o del cardenalato, porque él ya era cardenal, sino siempre con un abriguito y su boina que no le faltaba.
Y eso que miren con el pelito que murió. Eso es una Ya cosa quisiéramos. extraordinaria. Yo sí quisiera tener siquiera un pelito, pero él siempre se ponía su boina y una maletita que llevaba en la mano. Todos los días, desde el apartamento donde vivía, que ustedes que conocen muy bien el Vaticano, allá en la placita, casi enfrente de la Puerta de Santa Ana, hasta el Palacio de la Doctrina de la Fe, que está al otro lado de la Plaza de San Pedro, todos los días, mañana y tarde, mañana y tarde. Hiciera frío, hiciera calor, lloviese o no lloviese, siempre el cardenal Ratzinger pasaba por ahí rezando el Santo Rosario o deteniéndose cuando alguna persona le pedía una bendición o deseaban conversar con él. Fue un testimonio precioso. Y no digamos el testimonio de entrega en su trabajo. Ajá. Hubo una vez, porque lógicamente había que corregir algunos errores, y hubo una vez que algunos teólogos, después de dialogar con él, salieron diciendo los tenebrosos pasillos del Santo Oficio, y uno se imaginaba una cueva horrible. No, hombre, si es un edificio sencillo donde da la luz del sol y donde, ahí donde a uno lo reciben, donde uno conversa, son lugares muy acogedores. Eso de hacer telenovelas baratas ya pasó de moda. Pero él en todo momento fue muy respetuoso, muy digno y muy cercano. Una vez, y yo me quedé extrañado, me invitó a comer en un restaurante de ahí de Roma y dialogamos, me alegró. Es más, yo quería pagar porque me daba pena, ¿verdad? Pero me dijo, no, por favor, déjese invitar. Una bondad. Bueno, y así continuamos en muchas cosas. Me recuerdo cuando en la década de los 80 hubo un problema serio con algunas teologías de la liberación que estaban optando por el método del análisis marxista. Él fue muy sincero, muy claro, y pues a mí se me ocurrió, ya era presidente del CELAM, y dije, ¿y por qué no hacemos un encuentro con algunos de los teólogos de la liberación y la Congregación de la Doctrina de la Fe? Algunos me dijeron, pero sos tonto, ¿tú crees que van a aceptar ellos o cualquiera de los dos extremos? Le dije, no, pero yo siento que es un momento bonito. Se lo dije a San Juan Pablo II, me dijo, adelante. Y entonces visité al cardenal Ratzinger allá en el Palacio del Santo Oficio y le propuse, me dijo, sí, muy bien, ¿y quiénes participarían? Yo le dije al Santo Padre, ¿quiénes? Sí, me dice. ¿Y de aquí del dicasterio qué podemos hacer? Le digo 3 o 4. Magnífico, pero una condición, lo vamos a hacer en algún lugar donde no tengamos periodistas. Ajá. Claro, ¿por qué? No porque no queríamos publicidad, no, es que a veces algunos teólogos, delante de ciertas preguntas y sabiendo que esto va para todo el mundo, Claro. como que no serían tan espontáneos. Sí, sí, sí. Y fue muy sabia esa decisión, porque lo que queríamos era un diálogo sincero, un diálogo espontáneo. Y después, claro, vino la publicación, porque se publicó en la colección del CELAM. Fue en una casa religiosa de la comunidad de Schoenstatt, en Wallendar, que es un lugar precioso muy cerca de la ciudad de Koblenz, en Alemania. Y ahí estuvimos 3 días. El cardenal Ratzinger,
el secretario de la congregación, que en ese tiempo era el cardenal Bertone, después un padre franciscano asesor de la Congregación de la Doctrina de la Fe. De parte del CELAM estaba este servidor, que era el presidente del CELAM, estaba el secretario del CELAM, que era Monseñor Jorge Jiménez Carvajal, que acaba de ser cardenal en este último consistorio. Luego estaba también Monseñor Cristian Precht, que ha venido aquí a predicarnos retiros de Chile, que él era el secretario adjunto. Y de los teólogos de la liberación, el padre Gustavo Gutiérrez, fundador prácticamente de la teología de la liberación. Sí. Un teólogo chileno, laico, Juan Noemi, un teólogo de doctrina social de la Iglesia del Perú, Ricardo Antoncich, y además para la parte económica me atreví a invitar al señor Enrique Iglesias, que era el director del Banco Interamericano de Desarrollo. Tuvimos también del Brasil al padre Ricardo Antoniazzi, y tengo que decirles que fue un coloquio precioso. Al terminar ese coloquio, el Papa me dijo, el cardenal Ratzinger me dijo, nunca había escuchado al profesor Gutiérrez. Después de eso le escribió una carta diciéndole, usted no tiene ningún problema con la Congregación de la Doctrina de la Fe. Wow. De eso casi nadie lo sabe, porque yo creo que es primera vez que lo hablo a los medios. Pero recordando a su santidad Benedicto, yo quiero dar testimonio cómo era abierto a dialogar con todos en la iglesia. Y eso yo lo recuerdo entrañablemente, porque él siempre fue un caballero, fue una persona cercana. Y ya como papa, bueno, tengo cantidad de anécdotas, pero no vine a hacer un soliloquio. Así que eso para empezar. Ya no lo decía usted, se cree muchas veces que por ser alemán es de carácter fuerte, pero él no lo era decisivo. Jamás. Fíjese que algunos desalmados, cuando fue elegido pontífice, publicaron Panzer cardinal. Correcto. Panzer en alemán es un tanque de guerra. Compararlo con un tanque de guerra. Esos son corazones infradesarrollados y mentes vacías. Sí. Su Eminencia, justamente sabemos que del cónclave, evidentemente ustedes que participan en el cónclave no pueden hablar ni decir lo que ocurre ahí, pero sí puede decirnos cuál fue la reacción del cardenal Ratzinger cuando le notificaron que él era papa. Fue muy bella, porque lógicamente él es un hombre de oración, es un hombre lleno de Dios, y pues él era el decano del Colegio de Cardenales, y por eso nos presidió en las reuniones precónclave. Y hasta cumplió años terminando las reuniones precónclave, el sábado 16 de abril. Correcto. Quedamos, ya nos fuimos cada uno a donde estaba hospedado, y el domingo 17 en la noche ya nos quedaba ir a hospedarnos en Santa Marta para preparar el cónclave. Pues, una vez elegido, ya dentro de la sala del cónclave, el secreto termina cuando el Papa acepta. Y sí, todos nos quedábamos con el interrogante, ¿se irá a llamar Juan Pablo III? ¿Verdad? Se veía como lo más lógico. No, salió diciéndonos, dijo, aún con mis limitaciones y mis pecados, confiando en la providencia divina, acepto. ¿Y qué nombre? Le pregunta el decano también en el cónclave. ¿Y qué nombre ha escogido? Dijo, Benedicto XVI. ¿Por qué? Porque
he admirado a San Benito, el fundador de Europa, y porque he admirado al Papa Benedicto XV, que en tiempos difíciles de la Primera Guerra Mundial se atrevió a luchar por la paz. Y yo quiero hacer lo mismo. Así fue lo primero. Y después nos echó un discurso tan bello en latín, una cosa que todavía llevo aquí en el corazón. Qué lindo. Bueno, ¿y su primer encuentro como papa con él? Bueno, terminada la elección, cada uno de nosotros pasó, como se dice, a expresarle nuestra obediencia. Ajá. Y ahí me dijo, le agradezco todo lo que ha hecho en el CELAM. Esa fue su primera palabra. Bueno, claro que me gustó, porque ya estábamos hablando del 2005, que yo ya no era presidente del CELAM. Yo en el CELAM entregué en 1999 y los 4 años siguientes, 2000, 2001, 2002 y 2003, todavía me pidieron presidir la sección de pastoral social. Pero se acabó. Y sin embargo, en el 2005, él me dijo esa palabra. Él se recordaba de tantas cosas bellas y trabajos en el CELAM. Eso fue apenas el primer saludo. Luego nos llamó para otro saludo. Ya ese era como una plática de amigos. Estaba él sentadito ahí en una silla y todos nosotros, allá estaba el revolú, como dicen en Santo Domingo, el revolú de tantos cardenales, y todo el que quería pasaba adelante y él lo ponía adelante y se ponía a conversar. Yo llegué y le dije, mire, Santidad, yo quisiera una audiencia privada. Me dijo, muy bien. Llamó a un secretario, no era Genswein en ese entonces. Lo llamó y le dijo, mira, ta. Bueno, muy bien. Y seguimos hasta el día en que él se inauguró como pontífice, ¿verdad? Como saben, una cosa es la elección y otro día, antes se llamaba la coronación del Papa, porque tenían una corona que se llamaba la tiara, que era 3 coronas, sacerdote, profeta y rey. El Papa San Pablo VI más bien donó su corona y ya después ya no se usó más, ¿verdad? Pero el día del comienzo del pontificado es oficialmente el momento en que comienza a ser pontífice. Entonces, el día siguiente del comienzo del pontificado, me recibió en audiencia privada allá en su biblioteca y le dije, mire, Santidad, yo no vengo a pedir nada, pero hace 3 años que estamos trabajando para que se pueda hacer la diócesis de Yoro. ¿Y por qué razón? Le digo, todo el mundo dice, Honduras es tan pequeña que ¿para qué más diócesis? ¿Para qué más obispos? Paréntesis. Así me había dicho el prefecto de la congregación de los obispos. Entonces yo dije, aquí tengo que ir al mero. Llegué y entonces le dije, Santidad, usted sabe que la arquidiócesis de Tegucigalpa es más grande que el Estado de Israel, es más grande que Bélgica, es más grande que todo El Salvador, donde hay 8 obispos, y en la arquidiócesis estoy solamente yo, y 23,000 kilómetros cuadrados. Me dijo, se va a hacer la diócesis. Y de hecho, 2 meses después, se hizo la diócesis. Después le pedí obispos auxiliares, nombró los obispos auxiliares. Nombró el primer obispo de Yoro, que fue Monseñor Juan Luis Yazón, que en paz descanse. Así que, y después, siempre con el Papa Benedicto tuvimos una relación bella. Cuando Aparecida, claro, a eso ahí iba. Cuando llegó y nos hizo pues aquel discurso memorable que dio una orientación preciosa
a la conferencia de Aparecida. Hay un puntito que poca gente lo sabe también. En el año 1991, el Papa tuvo un pequeño accidente cerebrovascular y quedó un poco preocupado. Y después de un tiempo de rehabilitación fue donde Juan Pablo II, y le dijo, Santidad, yo quiero presentarle mi renuncia. El Papa le dijo, no puedo aceptarla, yo lo necesito. ¿Sabe qué va a hacer? Trabaje menos. Pero decirle trabaje menos a un trabajador que toda su vida, pero eso ocurrió. Es decir, San Juan Pablo II no le aceptó No le aceptó la dimisión. Fue muy especial la primera Jornada Mundial de los Jóvenes que tuvo el Papa Benedicto, nada menos que en su tierra, en Alemania, en Colonia. Era lindo aquello en el río Rin, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, es el único río en masculino, en la lengua alemana. Todos los ríos son die Fluss, pero este es der Rhein, el único masculino, el río Rin. ¿Él encomendó también, Su Eminencia, el trabajo en Cáritas? No. En el trabajo en Cáritas fue elección, porque Cáritas es una federación. Y precisamente yo estaba en Aparecida, cuando hicieron la asamblea de Cáritas y cuando me llama Monseñor Gregorio Rosa Chávez y me dice, oiga Óscar, fíjese que aquí lo están proponiendo como presidente de Cáritas Internacional, ¿usted aceptaría? Yo me quedé así. Acepte, me dice. Bueno, pues le digo. Así fue. Pero claro, tuvimos reuniones muy bellas. Él impulsó mucho Cáritas. Impulsó muchísimo, claro. Su Eminencia, ¿y cómo cree que el Papa Emérito Benedicto, manejó el tema de los abusos sexuales partiendo de que él fue el que nos enfrentó? Tengo que decirle algo que también muy poca gente conoce. No quiero hacer nombres porque no es el momento, pero hubo un sacerdote mexicano que fue llamado por otro ex sacerdote que estaba muriendo y lo llamó para reconciliarse y le dijo, fíjate que yo no puedo perdonar. No, le dice, ¿cómo vas a morir así? Es que yo fui abusado por el padre Maciel, fundador de los legionarios, y él fue legionario también. Y lo acompañó y lo trabajó hasta que él le dijo, bueno, mira, yo voy a perdonar, pero si tú me prometes todo esto llevarlo al Vaticano. Le dijo, te lo prometo. Pasó el tiempo, aquel pobre hombre murió en paz y decidió, voy a ir a mi obispo. Fue donde su obispo y el obispo le dijo, yo no acepto chismes, váyase. El pobre no hallaba qué hacer. Fue y tomó sus ahorros y se fue para el Vaticano y fue directamente a hablar con el cardenal Ratzinger. Y el cardenal Ratzinger le dijo, esto no puede ser tolerado, vamos donde el secretario de Estado. Los dos fueron donde el secretario de Estado, que los escuchó y les dijo, qué tristeza, pero les prohíbo que hablen de esto, porque esto le daría mucho dolor al Papa Juan Pablo II, que está muy enfermo. Y ahí terminó la historia. Entonces, el cardenal Ratzinger guardó todo eso en su corazón, como la Virgen María, y tenía que ser obediente a lo que le habían mandado. Este otro pobre sacerdote regresó tan desanimado y tan desilusionado, pidió ir a otra diócesis, después a otra, y después abandonó el ministerio. Pero el Papa Benedicto apenas llegó al pontificado, que fue una de las primeras acciones que tomó el proceso contra el padre Maciel.
ese es este gran pontífice que hemos tenido. De modo que frente a eso de los abusos, por ahí han sacado algo de la diócesis de Múnich. Él fue muy sincero y dijo, yo no conocía bien ese caso. Claro, uno piensa que una diócesis como Múnich es ahí como nuestras curias pequeñas. No, o sea, aquello. Es enorme. Enorme y más de varios centenares de sacerdotes. Y piensan que el cardenal va a estar en esto y en lo otro y en lo otro. Para eso se delegan otras instancias. Pero es injusto eso último y él fue muy valiente en decir la verdad. Sí. ¿Ha conversado usted con el Papa Francisco, dado de que él, aún, bueno, ya vamos a hablar de la renuncia del Papa Benedicto, que también es un claro ejemplo de amor, pero ¿ha conversado usted con el Papa Francisco últimamente? No, lamentablemente no he podido, porque nosotros terminamos nuestra reunión el 7 de diciembre. El 8 festejé allá mis 44 años de obispo en una parroquia de Roma, no en mi parroquia, porque no fue en Roma, fue en la diócesis de Albano, donde tengo 2 sacerdotes misioneros, y con ellos y con el pueblo celebré mis 44 años de obispo, y después ya no pude hablar con el Santo Padre, yo salí el 9, y llegué aquí el 13. ¿Por qué? Y yo se lo dije al Papa en nuestra audiencia, mire Santo Padre, de aquí me debo ir para Honduras, pero tengo que pasar por una ciudad de Estados Unidos, donde tengo 2 dentistas, él y ella, amigos, que yo casé, y que me hacen los trabajos gratis, porque el trabajo dental es carísimo. Bueno, yo se lo dije al Santo Padre así de pasada, ¿no? Cuando le escribí una notita por algunas cosas importantes, me contestó de su puño y letra con aquella letrita pequeña, y entre las cosas que me dice, ¿cómo te va con los dientes? Imagínese usted que hasta eso el Papa recuerda, ¿no? Pero del Papa Benedicto no quise ni llamarlo, ni escribirle, porque yo sé todo lo que tiene encima en este momento. Ya tendremos tiempo. Claro, pero siempre nos deja el ejemplo que siempre lo visitó, siempre iba a compartir fechas importantes. Un signo también precioso, porque hubo hasta algunos también de esos que no saben nada y se precian de ser sabiondos, que decía, ¿por qué 2 papas? ¿Por qué el Papa Papa Francisco no lo echa fuera? ¿Por qué no se va para Alemania? ¿Por qué no le quita la sotana blanca? Es que no saben cómo es el corazón del Papa, que es un padre, y un padre también del abuelo. Entonces, lógicamente, con un respeto enorme, él lo visitaba con frecuencia. Y en un determinado momento le entregó una caja enorme de documentos. Ustedes saben lo que ocurrió con el llamado Batilix, que uno de los mayordomos que tenía el Papa Benedicto fue infidente y filtró, así se dice filtró en un lenguaje muy culto, pero yo les diría se robó, porque eso es lo que hay que decir, la verdad. Se robó unos documentos confidenciales del Papa Benedicto y los pasó a la prensa, lógicamente, con algo que le pusieron en la mano. Y entonces el Papa quedó muy sentido con eso y guardó muchos documentos y a nadie, ni a Monseñor Genswein, que era su secretario, sino le entregó todo, totalmente al Papa Francisco en una de sus primeras visitas. Y ellos hablaban con toda confianza, porque el Papa Benedicto, tan humilde desde el principio, le dijo, en mí puede confiar y yo soy obediente a lo que usted disponga. Cosas preciosas de un hombre grande, de un hombre de Dios. Y sí, han sido encuentros ejemplares. Definitivamente. El 28 de febrero de 2013, el mundo fue sorprendido porque
la renuncia del Papa. Eso nunca lo habíamos vivido, pues en 1415 la última Fue el vez. 11 de febrero. 11 de febrero. Sí, el 11. 28 fue el día que se despidió Que de ya se todos fue. Ajá, nosotros. Estábamos en reunión de la conferencia Correcto, episcopal. correcto. Yo era el presidente en ese tiempo. Y nos dan cuenta, Dios mío, el Papa renunció. Yo salí de ahí y quise comunicarme con el secretario de Estado. No me contestaba porque ya era medianoche Claro. en Roma. Al día siguiente, a las 3 de la mañana, me levanté y llamé al Vaticano con el cardenal Bertone y le pregunté, ¿qué es esto? Ya él me explicó. Mira, me dice, yo lo sabía desde el año pasado cuando el Papa fue a México, que tuvo un pequeño accidente, ¿no? Que se cayó y todo. Y le dijo, mire, ya no tengo fuerzas, voy a renunciar, pero no le diga a nadie. Y no le dijo a nadie. Wow. Eso fue como en abril de 2012. Correcto. Y en agosto, al único que se lo dijeron fue a Monseñor Genswein. Y él tampoco dijo nada. Bueno, el 11 de febrero había un consistorio ordinario. O sea, donde se reúnen los cardenales que viven en Roma. Y generalmente es cuando va a haber una canonización que el derecho pide que sea consultada al colegio cardenalicio. Y ahí uno vota. Claro, si ya se hizo bien el proceso, ¿quién va a ir a votar que no? De todas maneras, él dio el discursito y después empieza a leer el discurso en latín también, en el que dice que renuncia al pontificado. Bueno, entonces le digo yo, ¿y cuándo tenemos que estar ahí? Dentro de 2 o 3 semanas, me dijo. Estábamos 12 de febrero. Salgo yo corriendo a buscar vuelo porque no es fácil en ese tiempo tampoco ir a Europa. Y ya nos llega otro mensaje. El Papa quiere que todos estemos el 28 de febrero en el Vaticano. Pues a cambiar reservación y todo para estar antes del 28 de febrero. Y me recuerdo, quiso despedirse uno por uno de todos nosotros. Se notaba cómo él estaba sentido, ¿verdad? Y sí, me recuerdo sus últimas palabras. Otra vez me dijo, gracias, gracias, sigue adelante. Wow. Fue en sus últimas palabras que recuerdo. Definitivamente yo creo que esa noticia, que además llamó la atención mediáticamente, pues fue de mucho impacto, pero también nosotros como cristianos católicos nos quedamos con esa humildad y esa valentía, señor cardenal. Sí, al mismo tiempo. Mucha valentía, porque cualquiera, mire, el Papa León XIII murió de 93 años y ya tenía demencia senil. Y pues él llegó a los 95 porque renunció. Sí. Yo creo que si hubiera seguido no duraba mucho tiempo, sí, porque también las fuerzas le abandonaban. Y el trabajo de un pontífice es, nadie lo puede imaginar. Sí, sí. Nadie lo puede imaginar. ¿Qué legado nos deja el Papa? Para esto podríamos hablar muchas horas. Días enteros. Por las 3 etapas de su vida. Como profesor, una teología de lo mejor. Y hasta el último momento escribiendo. Sí. Como profesor, como obispo y cardenal, un testimonio de una fe enorme, enorme, de una humildad enorme, de una sabiduría, no simplemente ciencia, porque sabiduría es el sabor de Dios en la vida. En fin, de un complejo de virtudes humanas y cristianas que son dignos de imitar. Y como como Papa emérito, una vida entregada a la oración, a la intercesión y a la consejería espiritual. Sin duda que la invitación entonces es a que aprovechemos a leer 3 encíclicas de mucha importancia también, que cambiaron el rumbo, además que el pontificado del Papa Benedicto XVI no fue fácil, después de venir de un pontificado tan extenso,
como San Juan Pablo II. Era sustituir a un gigante, pero en realidad fue otro gigante. Sí. Lo digo del fondo del corazón. Señor Cardenal, yo quiero agradecerle realmente que como bien lo dice usted, necesitaríamos días realmente para abordar todo lo que representa Benedicto XVI en nuestra historia, en la historia de la Iglesia. Y agradecerle mucho, señor Cardenal, por habernos acompañado en este especial y confiamos plenamente poder conversar en algún otro momento. Bueno, si ustedes me invitan, ahí estaré. Más que ya no voy a tener chamba, voy a tener más tiempo. Al contrario, sabemos de que el señor Cardenal es imparable, incansable también. A ustedes, por favor, continúen con toda esta transmisión que hemos preparado para ustedes para honrar la memoria de una persona que ha dejado sin duda una huella imborrable, no solo en la vida personal, sino que en la historia de la Iglesia. Nos referimos a el Papa Emérito Benedicto XVI. Continúe con la programación de Suyapa Medios.